día de más gente. Vamos a hablar sobre dos temas importantes que están muy relacionados a la hemorragia de la primera mitad del embarazo. La que ocurre antes de las 20 semanas de gestación. Por ejemplo, tenemos el aborto, el embarazo ectópico, la enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces yo voy a hablarles sobre el aborto y embarazo ectópico. El siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la definición del aborto, no? Entonces ustedes, como les mencioné, es todo lo que ocurre antes de las 22 semanas de gestación, o que ustedes se van a encontrar 20 semanas. Entonces, un aborto es una interrupción que puede ser espontánea o inducida. Inclusive vamos a ver posteriormente, no hay unos casos que tenemos que inducir el aborto en una paciente y en otros casos que generalmente la mayoría corresponden a embarazos, abortos espontáneos, ¿no? Que se dan solos, ¿no? Hay que buscarle una causa. Y todo esto relacionado antes de la viabilidad fetal. Según la OMS, no nos dice que es la culminación del embarazo antes de las 22 semanas, y si no tenemos una fecha de última regla conocida, vemos el peso del producto, que debe ser menos igual a 500 gramos. Entonces, en imágenes de la derecha ustedes pueden ver la evolución de una gestación normal, ¿no? Como vemos acá el saco gestacional, ya apareciendo la vesícula luteina, acá tenemos ya el embrioncito, un feto más grande, a las 12 semanas, bien formado. Entonces es una evolución normal de un embarazo. La siguiente. Entonces vamos a dividir el aborto. Nuestro punto de quiebre va a ser las 12 semanas de gestación. 12 semanas. Porque hay diferencias en las causas de estas pérdidas espontáneas del embarazo. Entonces, dentro del aborto espontáneo, el que se presenta antes de las 12 semanas, muchas veces la gente dice que es un aborto natural, ¿no? Y compuesto tiene varias denominaciones: pérdida temprana del embarazo, una insuficiencia gestacional temprana. Y acá lo que caracteriza a estas pérdidas menos de las 12 semanas son que más o menos el 50%, 60% son por anomalías cromosómicas, triploidías, ¿no? Trisomía 21 a la cabeza, síndrome de Edwards 18, síndrome de Patau trisomía 13, trisomía 15. Y también tenemos las monosomías, por ejemplo el síndrome de Turner, ¿no? Que solo hay un cromosoma X al final, ¿no? Las monosomías. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, al inicio de las 12 semanas, muchas veces, ¿qué ocurre? O sea, primero ocurre la muerte del producto, por cualquier causa que sea. ¿Ya? Y esta muerte del producto va a ser, ¿cuál es la secuencia de esto, no? La muerte del producto, se forma una hemorragia retrocoreal o retroplacentaria, hay necrosis del tejido y la expulsión del producto, ¿no? Con dolor, con sangrado. Entonces es algo espontáneo lo que ocurre. Y también vamos a hablar después de las pérdidas del embarazo tardío. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, la etiología, a la cabeza, las alteraciones cromosómicas, alteraciones placentarias, ¿no? Por ejemplo, alteraciones placentarias podemos encontrar un coreangioma, ¿no? Que es un hemangioma a nivel de la placenta. Y segundo tenemos los factores maternos, ¿no? Ustedes saben que la edad de la mujer, ¿no? Los pacientes a mayor edad, generalmente mayor de 35 años, tienen mayor riesgo de alteraciones genéticas, ¿no? Las infecciones, ¿no? Siempre cuando tenemos pacientes con amenaza de aborto, por ejemplo pacientes con amenaza de parto pretérmino, pacientes con ruptura prematura de membranas, preguntamos si no hay una causa genética, de repente investigamos una causa infecciosa. Puede ser una infección sistémica, una sepsis, por ejemplo. Nosotros tenemos una paciente ahorita que está con una gestación de 26 semanas más o menos, y ha hecho una sepsis de foco urinario, una pielonefritis que se complicó. Al final la paciente terminó en UCI porque hizo un shock séptico, ¿no? Y cruzaba con una amenaza de parto pretérmino. Dentro de las infecciones locales, la primera, la infección urinaria. Acuérdense que las infecciones urinarias son la infección más frecuente durante el embarazo, por varios cambios fisiológicos que se producen en el embarazo a nivel urinario, ¿no? La hidronefrosis fisiológica, la progesterona, que va a producir un relajamiento de la fibra muscular lisa. Esta hidronefrosis, esta relajación va a producir éstasis urinaria. La orina va a actuar como un caldo efectivo. El crecimiento uterino va a comprimir la zona distal de los uréteres.
Entonces esta compresión va a hacer que haya hidronefrosis, que haya reflujo vésico uterino. Entonces eso condiciona a las infecciones y como consecuencia llevar a un aborto o una amenaza de aborto. Los trastornos médicos, ¿no? Endocrinos, que es lo más frecuente que tenemos ahora. Diabetes gestacional o diabetes mellitus, generalmente se presentan desde el embarazo. Los problemas tiroideos, básicamente hipotiroidismo y los trastornos alimentarios, ¿no? Pacientes que tienen bulimia, anorexia. Mucho se habla, ¿no?, de los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Acuérdense que en el embarazo pueden encontrar ustedes toda la patología médica quirúrgica, desde una peritonitis, un vólvulo, hasta de repente un infarto, un derrame cerebral, todo lo que puedan encontrar, van a encontrar en la parte estética. Entonces, muchos dicen, no, la paciente tiene una peritonitis por una apendicitis, puede llegar a ser un aborto, no necesariamente, no aumenta el riesgo. En los casos severos sí, ¿no?, que llega a un shock séptico de repente, sí, pero en casos así, que lleguen solo una apendicitis, no se presenta. ¿No? Tenemos muchas pacientes con apendicitis en el embarazo, en el hospital, y muy pocas cursan con amenazas de aborto, ¿ya? Ustedes saben la radiación y quimioterapia, ¿ya? Acuérdense, el cáncer más frecuente en el promedio, ¿cuál es? ¿Cuál? El cáncer de cuello uterino, ¿no? O sea, está muy, a pesar de que tenemos todavía nuestros programas nacionales de tamizaje, clínico, Papa Nicolau, y ahora que ha entrado la prueba molecular de TDAH, aún encontramos pacientes que llegan en estadios clínicos avanzados de cáncer de cuello uterino. Justamente tenemos una paciente con una gestación de 26 semanas con un cáncer de cuello uterino estadio clínico 2B, con hidronefrosis, compromiso renal, entonces imagínense, ¿no? Entonces esa paciente va a tener que recibir por su estadio, no va a ser cirugía, va a ser quimioterapia y posteriormente radioterapia. Una vez que termine la gestación, recién la radioterapia. Entonces, la radiación puede afectar como amenaza. Y en esta paciente, si fuera más pequeño el embarazo, menos de 20 semanas, la opción hubiera sido hacer radioterapia. Y con el riesgo de que haya óbito fetal y se aborte esta gestación. ¿Ya? Entonces, la radiación. Las nutricionales, como la obesidad, ¿no? Acuérdense que los síndromes metabólicos llevan a muchas patologías. Pacientes obesas, hipertensas, hipercolesterolémicas, hipotiroideas. Entonces, todo eso nos puede llevar también a amenazas de aborto. Fármacos, ustedes acuérdense, ¿no? Muchos fármacos son de categoría C, D o X para el embarazo, ¿no? Entonces tenemos que aprender esos fármacos. El tabaco, el alcohol, la cafeína también está incluido acá, ¿no? Con la cafeína, ¿no? A muchos nos gusta el café, pero si una gestante toma más de 500 miligramos de café al día, tiene un riesgo de aborto. Problemas inmunitarios, ¿no? Lo que está ahora, lo que es más frecuente, el síndrome antifosfolipídico, el lupus. El síndrome antifosfolipídico está muy relacionado a los abortos habituales. Pacientes que tienen 2 pérdidas espontáneas de embarazo, tratemos de buscar un síndrome antifosfolipídico en estos pacientes. El lupus, ¿no?, ni qué decir. Defectos anatómicos, acuérdense de los defectos de los conductos de Müller, ¿no? Úteros tabicados, bicornes, bidelfos. Entonces, todos esas malformaciones pueden llevar a nuestro paciente que curse con una amenaza de aborto o un aborto, ¿no? Entonces, dentro del estudio de las pacientes que tienen aborto habitual está todo esto, ¿no? Malformaciones, problemas genéticos, síndrome antifosfolipídico, todo eso. Y los hombres no nos salvamos de ser causantes de estos problemas, ¿ya? A mayor edad encontramos anomalías a nivel de los espermatozoides. Y en un texto encontré el Lachman, justo de biología del año 2003, pues, habla el hombre como causante del 50% de los defectos genéticos a nivel del embarazo. No nos libramos. Muy bien, la siguiente. Entonces, nosotros cuando tenemos una paciente que que es gestante, que viene por dolor, por sangrado, tenemos que clasificarla en estos tipos de diagnóstico, ¿no? Una amenaza de aborto, un aborto inevitable, un aborto incompleto, un aborto completo, un aborto retenido o aborto diferido, recuerdan en los textos. Si hay individuo viene con fiebre, gestando, hay que ver que no sea un aborto séptico. Y de ahí entra, ¿no?, la paciente que viene con pérdidas habituales del embarazo, ¿no? Más de 2 embarazos. Y al final tenemos este de acá, ¿no? Un embarazo de ubicación desconocida. Paciente que cursa con amenorrea,
Se sacó su prueba de embarazo, le salió positiva, le hacemos una ecografía y no encontramos saco gestacional ni intra ni extrauterino, pero en algún sitio debe estar. Pues tenemos que comenzar a adaptar, a ver bien la evolución de estos cuadros, midiendo la beta-HCG, que tenga un aumento adecuado, ver el grosor endometrial, que aparezca el saco gestacional, si no es un pseudosaco, si es un saco gestacional. Hay muchas cosas para trabajar ahí. La siguiente, por favor. Entonces empezamos con la amenaza de aborto. Quiero que se acuerden anatómicamente, el útero tiene dos orificios, ¿no? El orificio cervical interno, que está hacia adentro de la cavidad uterina, y el orificio cervical externo, que es el que nosotros vemos cuando colocamos el espectro, ¿no? Cuando hacemos el TAC, lo colocamos. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ir clasificando, ¿no? Una amenaza de aborto, ¿qué quiere decir? ¿No? El embarazo aún no se ha perdido, está ahí, pero la paciente que viene presenta sangrado transvaginal, y cuando hacemos la espectroscopía, podemos el orificio cervical interno cerrado. Si está cerrado el OSI y no ha habido pérdida de embarazo, es una amenaza de aborto. No nos confiamos mucho del orificio cervical externo. ¿Por qué? Porque muchas multíparas tienen el orificio cervical externo entreabierto. Entonces no nos confiamos en esa parte. El orificio cervical interno, ¿no? La paciente viene por sangrado, dolor suprapúbico, presencia de calambres, presión, ese típico dolor menstrual, ¿no? Presión pélvica, dolor humano, o sea, cuando la paciente viene con dolor hay que preguntarle el dolor qué tipo es, cómo le duele, como su regla, como el parto, y generalmente nos dicen estas características, ¿no? Pues tenemos que identificar, porque puede ser un dolor urinario, puede ser un dolor lumbar, muscular, muscular, entonces tenemos que clasificar, ver nuestra semiología del dolor, ¿bien? Una amenaza de aborto, entonces ya quedamos así como la imagen acá, ¿no? Vemos el embarazo que está acá, el orificio cervical interno cerrado, puede haber sangrado retrocorial, ¿no? Que se va a manifestar a través del canal endocervical a la salida, pero el embarazo se mantiene ahí, no se ha perdido el embarazo. Estas pacientes que tienen amenaza de aborto, en el futuro pueden tener riesgo de amenaza de partos pretérminos, ¿no? Cuando viene la paciente con una amenaza de aborto, menos de 2 semanas, si viene por sangrado, por dolor, lo primero que tenemos que ver es un diagnóstico diferencial. No, de repente no es una amenaza de aborto, de repente es un embarazo ectópico, porque el ectópico se puede manifestar igualito con dolor, con sangrado, ¿no? Entonces tenemos que descartar un embarazo ectópico. ¿Qué hacemos con esta paciente? Entonces ya hemos catalogado como una amenaza de aborto, le hacemos la ecografía y vemos, ¿no?, que el embarazo está bien. ¿Cómo vamos controlando a nuestra paciente? O sea, hay exámenes que nos ayudan a pensar que sea solo una amenaza de aborto. ¿Cómo sube la beta-HCG durante el embarazo? ¿No? Cada 48 horas, dicen, ¿no? Se duplica, ¿no? Pero en los textos no dice que se duplica. Dice que sube un 66, un 53, a 66% cada 48 horas. ¿Ya? Entonces, si tiene esa duplicación, ese aumento del 66% en nuestros controles posteriores, decimos, este embarazo está yendo bien. Porque si no aumenta eso, ¿qué pensamos? Uno, puede ser un aborto retenido o diferido, puede ser un ectópico, que no lo hemos logrado. Como hay un embarazo de ubicación desconocida, no hemos logrado identificar todavía el saco. Entonces, ese aumento tiene que tener para considerar que está yendo, que esa amenaza está, es un embarazo que está, a pesar de la amenaza, está yendo bien, ¿no? Podemos usar otras hormonas como la progesterona, ¿no? Mayor a 20 nanogramos por mililitro, es un embarazo que tiene buen pronóstico. Si tiene entre 5 y 20, hay que pensar, uno, es un ectópico, dos, es un embarazo que está en el límite, que prácticamente de repente ya se está muriendo. Y si es menos de 5, es más probable que sea un ectópico, ¿ya? Entonces, cuando hacemos nuestra ecografía, nuestra paciente con amenaza de aborto, tenemos que ver si el embarazo está bien. Entonces, esas medidas que ustedes ven ahí en la ecografía, ¿no?, saco gestacional ya debe medir de 4 a 5 semanas, ya debe aparecer a las 4.5 semanas, ya debe haber saco gestacional y va creciendo 1 milímetro por día. La beta-HCG tiene que ir aumentando, ¿no?, de 1500, 2000, 3000, como ustedes más lo ven. La vesícula vitelina aparece a las 5.5 semanas. Esos son datos que nos ayudan a diferenciar que esta gestación está yendo bien y que no es de repente una gestación no evolutiva, un embarazo abandonado, un aborto frustro, ¿ya? Y la actividad cardíaca, ¿no?, que aparece a las 6 a 6.5 semanas.
Tenemos que tener mucho cuidado en estos datos, porque si nosotros no vemos latidos, pero recién tiene, por ejemplo, 5 semanas, no podemos catalogarlo como un óvulo embrionario. No tenemos, todavía no podemos hacer nada de esto, ¿no? Tenemos que esperar todavía que avance una semana más y su control posterior con ecografía, ¿no? Bueno, acá les menciona, ¿no? Hay datos, por ejemplo, ¿no? Si ven un saco gestacional de 20 milímetros por una ecografía endovaginal y hay una ausencia de embrión, es una gestación anembrionada. Si es un feto inviable, ¿no? Y hay un embrión, ya mide 10 milímetros. Acuérdense cuando aparece la actividad cardíaca, a las 6 a 6.5 semanas. ¿Cuánto debe medir más o menos el embrión? 7 milímetros. Si ya tiene 10 milímetros, no hay actividad cardíaca, puede ser una gestación anembrionada. No está, o sea, a pesar de que es una amenaza, pero es un embarazo que no está yendo bien, ¿no? Entonces, si nuestro embarazo cumple todos los criterios, se comporta como una amenaza de aborto, un embarazo adecuado, que tiene buena evolución, ¿cuál va a ser el manejo? La observación, ¿no? Usamos antiinflamatorios no esteroideos tipo acetaminofeno, diclofenaco, y el reposo, un reposo relativo, o de repente los primeros días un reposo absoluto, aunque en algunos textos dice que no influye mucho el reposo, ¿no? Entonces vemos antiinflamatorios no esteroideos, el reposo, va pasando los días, va pasando el dolor, va pasando el sangrado, evolución favorable, ¿sí? Se va a su casa la paciente. Y algo que tenemos siempre que tener presente es la inmunoglobulina antidébica. Siempre, muchas veces nos olvidamos, porque la paciente que tiene SRH negativo, una amenaza puede sensibilizarla. Entonces, si tenemos esos datos, tenemos que vacunar a nuestra paciente, ¿no? Muy bien, esa es la amenaza de la siguiente, ¿no? Ahora tenemos el aborto inevitable. Como ustedes pueden ver la imagen de acá abajo, ¿no? La imagen ecográfica, ven un embrioncito, ¿no? Pero ¿qué nos llama la atención? ¿Qué les llama la atención ahí? La pared uterina está acá, ¿sí? Y acá está el embrión. ¿Qué les llama la atención ahí? Que está muy pegado a la pared uterina. No tiene líquido. Ha habido pérdida de líquido. Entonces, ¿qué es un aborto inevitable? Expulsión del líquido amniótico, no es ruptura prematura, porque no tiene menos de 22 semanas. Es una expulsión de líquido amniótico, ¿no? Que viene, después aparecen contracciones uterinas y se puede convertir en un aborto o puede haber una infección. Entonces se llama aborto inevitable cuando hay pérdida de líquido, ¿ya? Entonces la paciente se hospitaliza. Si hay algo de líquido todavía, no queda un poquito, podemos observarla, ¿no? Observar a la paciente, puedo decirle que en 48 horas todavía hay que ver cómo va la evolución, no aparece fiebre, si no hay pérdida de líquido, no hay dolor, se podría ir a la casa. Pero ¿cuál es el riesgo acá? Que haya infección. Entonces, si hay infección, si hay fiebre, hay dolor, hay mayor sangrado, no nos queda otra opción que hacer la evacuación. Así el embrión el feto esté bien, porque hay una infección, ¿no? Entonces, como dice ahí, si persiste sintomatología, se tiene que evacuar este embarazo. ¿Cuál es el riesgo? Acuérdense, a más precoz el embarazo, pérdida de líquido, estos fetitos, si continúa el embarazo, si lo dejamos continuar, van a hacer hay un síndrome que se llama síndrome de Potter. El síndrome de Potter, ¿por qué se caracteriza? Pérdida de líquido, como no hay líquido amniótico, el líquido amniótico interviene en el desarrollo pulmonar. Entonces, ¿quién va a desarrollar el pulmón? No hay líquido. Estos bebitos hacen, mientras más precoz, más severo, hipoplasia pulmonar, ¿sí? No hay desarrollo pulmonar. Hacen anquilosis de miembros, cuando están todos apretaditos, se pegan las articulaciones, ¿no? Hacen deformidades de la cara, o sea, por la compresión de la membrana del útero sobre la carita, deforma la cara. Entonces, no tienen futuro, porque si continuaran en el proceso, estos bebitos van a nacer, no hay pulmón funcionante, se van a morir inmediatamente. Entonces, nos terminamos antes, porque sabemos que no va a tener efecto, ¿no? La siguiente. El aborto incompleto. Acuérdense del orificio cervical interno, ¿no? Entonces, cuando la paciente tiene dolor, contracciones, se produce la pérdida del embarazo, la expulsión espontánea del embarazo, el orificio cervical interno les va a quedar entreabierto, entreabierto. No nos metamos con el oso, entonces no nos sirve para nada, ¿ya? Entonces, ven ustedes acá el útero en un corte sagital, ¿no? Vemos esta zona de acá. Como ustedes pueden ver, es una zona heterogénea, gruesa, este endometrio grueso,
heterogénea. Si nos vamos hacia acá, el canal, el OSI está entreabierto. Entonces ha habido la expulsión del producto, pero han quedado restos trofoblásticos. No se ha expulsado todo. Los abortos incompletos, ¿el riesgo cuál es? Que si nosotros no evacuamos estos restos, por cualquier medio, ¿no? Puede generar una MEU, puede haber riesgos de infección y riesgos de sangrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a las operaciones, hacerle un negrado o una MEU, como ustedes lo ven ahí, para extraer esos restos. ¿Ya? El AMEU lo hacemos generalmente en gestaciones de menos de 12 semanas. Más de eso ya no se puede hacer, es mucho tejido. Entonces ahí se hace un curetaje o un negrado interior. Entonces quedan restos, entonces tenemos que limpiar esos restos. La siguiente. Ahora, la contraparte del aborto incompleto, ¿no? Paciente gestante viene porque ha tenido sangrado, dolor. Vemos en la evaluación, de repente hay escaso sangrado, el orificio cervical interno lo encontramos cerrado. Pues se dice, no, es una amenaza de aborto, ¿no? A pesar de que ha tenido sangrado o dolor. Entonces, pero cuando hacemos la ecografía, si está cerrado el OSI, esperamos encontrar restos o de repente encontrar un embarazo normal, ¿no? Vemos y miren ustedes lo que diferencia del otro, ¿no? La zona endometrial es más delgada, ¿sí? No se ve gruesa como la anterior. Acá generalmente lo consideramos que un aborto consumado, un aborto completo, cuando miden niños de 15 milímetros, ¿ya? Entonces, había un embarazo, de repente tenía una ecografía previa donde había un embarazo intrauterino, se produjo el sangrado de dolor, se expulsó y quedó escasa cantidad de restos, muy, muy escasa. Entonces nos catalogamos como un aborto completo. Ojo, siempre que tengamos el antecedente que ha habido una gestación intrauterina. Nosotros nos encontramos por dolor y sangrado y esto no tiene antecedente de una gestación intrauterina, tenemos que buscar un embarazo ectópico. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, vamos a hacer curetaje, por gusto. Vamos a hacer un proceso cruento. Entonces, no hay restos, la mandamos a su casa. ¿Y cómo controlamos que esto vaya con una buena evolución? Pedimos la beta-HCG, que tiene que ir disminuyendo progresivamente, ¿no? Hasta que el control sea 0. Si no disminuye o aumenta, ahí sí nos tenemos que buscar el tópico, una gestación incipiente, o sea, es más complicada la cosa. La siguiente. Ahora tenemos el aborto retenido o aborto diferido, lo van a encontrar, ¿no? Cuando ustedes también dicen aborto frustro, ¿no? Entonces, es una pérdida temprana del embarazo, pero no quiere decir que se haya expulsado, sino que ha pasado acá. El producto se omitó, se murió, pero se quedó retenido dentro del útero, no se expulsó. Entonces, si no se expulsó, ¿no? Muchas pacientes vienen porque tienen una ecografía que les dice una gestación así, ¿no? Un aborto retenido, una gestación, un aborto justo, pero no tienen sangrado. Evaluamos, si no ha habido expulsión, ¿cómo está el orificio cervical interno? Cerrado, porque no ha pasado nada, pero hacemos la ecografía y, ¿no? Siempre tenemos que ver nosotros, cuando hagamos nuestra ecografía, ver los valores que ya les mencioné anteriormente, ¿no? El embrión, cuánto debe medir a tal semana, a cuántas semanas ya debe haber actividad cardíaca. Y como ustedes pueden ver en la imagen de abajo, ¿no? En estos embarazos ya se murió, no hay actividad cardíaca, pero se quedó retenido. Entonces, ven en la imagen de abajo, si ven, no tiene una forma precisa, ¿no? No podemos diferenciar la cabecita del cuerpo, ¿no? Es como una masita que se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, un aborto retenido. Este embarazo se murió, ¿qué tenemos que hacer? Evacuación del embarazo. Por gusto se va a quedar ahí, ¿por qué? Se habla de que hay lo que se llama las tromboclastinas placentarias. Acuérdense, la tromboclastina es parte de la cadena de la coagulación. Entonces eso a veces se comienza a liberar y puede activar la cascada de la coagulación y la paciente entra en un seque. No es frecuente, pero sí a veces puede presentarse, ¿no? Porque hay liberación de tromboclastinas de la placenta. Como tromboclasto comienza a destruirse, a consumirse, a destruirse, entonces es el riesgo, ¿no? Que haya tromboclastinas y active la cascada de la coagulación. Entonces se hace su perfil de coagulación, está todo normal, recién pasa por ahí. La siguiente. El aborto séptico, ¿no? Como ya les mencioné, ¿no? Una amenaza o un aborto incompleto puede sobreinfectarse. ¿Y de dónde vienen las bacterias?
de la flora vaginal. La mayoría son por ascenso, por vía directa, ¿no? De la vagina hacia el útero. Puede venir por vía hematógena, sí, un problema urinario, una neumonía, una sepsis de otra causa, puede infectar el embarazo y convertir en un embarazo séptico, ¿no? Entonces, cuando hay una infección, ¿no? Va a haber primero, ¿no? Como que estuviéramos de dentro de la cavidad hacia afuera de la cavidad uterina. Comienza con una miometritis, se sigue extendiendo a los parametrios, una parametritis, que es un cuadro más generalizado, una septicemia con endocarditis, ¿no? Entonces hay que identificar bien estos casos porque a veces el paciente puede llegar a ser un shock séptico. ¿Cómo viene la paciente? ¿No? Ya sabemos, si viene con fiebre, sangrado con mal olor, dolor a movilización cervical, entonces más es un aborto séptico. Y la gente más los más graves que pueden causar esto son el estreptococo del grupo estreptococo B del grupo A, el estafilococo piógenes, y también tenemos los clostridium. No se olviden de esos dos, que son los peores porque esos son anaerobios. Como sabes, en ecografía podemos encontrar imágenes de burbujas de aire en el útero asociado a un proceso infeccioso. No, esto es por anaerobios y es más grave el cuadro, ¿no? Y puede llegar a un shock tóxico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En infección, tenemos que cubrir con antibiótico terapia de amplio espectro, y si todavía hay restos, ¿no? Hay que evacuar esos restos, tenemos que sacar ese tejido infectado y continuar con la antibiótico terapia. La siguiente. Muy bien. Llegamos al aborto recurrente, ¿no? Afecta al 1% de las pacientes fértiles, puede haber 3 o más pérdidas consecutivas, pueden ser de causa primaria. Es una mujer, por ejemplo, que ha tenido múltiples embarazos, pero que nunca ha llegado a dar a luz, nunca ha tenido un parto, un bebé vivo, ¿no? O secundarias, ¿no? Que ha tenido pérdidas múltiples, pero ha tenido un parto previo, vivo, ¿no? Que puede haber tenido eso, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, el aborto recurrente, pensar siempre en síndrome antifosfolipídico, ¿no? O de repente lupus o tiroides. Por la cabeza, síndrome antifosfolipídico. Actualmente tenemos el paciente, en el hospital, dos pacientes con síndrome antifosfolipídico. Ya están casi en las 32, 34 semanas, porque cuando se descubrió el síndrome antifosfolipídico, pues ya se han tenido 3 embarazos previos con pérdidas espontáneas, no han sido inducidos, y el tratamiento es solo que el síndrome antifosfolipídico, ¿por qué se caracteriza? Por tromboembolismo a nivel placental. Como si la paciente, como decimos, ¿no? se está coagulando, ¿qué hacemos? Anticoagulante. ¿Qué es lo que lo colocamos? Es una heparina de bajo peso ventricular, ¿no? Es lo único que mayor de nuestras pacientes, ¿no? Y en algunos casos podemos asociarlos a aspirina, ¿no? ¿Cuál es la función de la aspirina? Antiagregante plaquetario. Entonces todo tiene que ver con la coagulación de los pacientes, ¿no? La siguiente. Ahora, pues, en muchos casos, como ya les mencioné, tenemos la aborto recurrente, ¿no? Causas cromosómicas, EPSAF, estructurales del útero, generalmente se estructuran a la misma edad gestacional, ¿no? 8, 12, 10 semanas, a la misma edad gestacional. Si son tempranos, puede empezar a pérdida temprana, o sea, hay un montón de causas. La siguiente, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las pérdidas del embarazo posterior a las 12 semanas. ¿No? Cuando hablamos posterior a las 12 semanas, generalmente ya hablamos del segundo trimestre de gestación, ¿no? Entonces ahí, como ustedes pueden ver, ¿no? También acá ya no hay muchas causas genéticas, porque acuérdense que los problemas genéticos van a producir abortos recurrentes antes de las 12 semanas. Entonces acá, ¿qué encontramos? Anomalías fetales, ¿no? Por ejemplo, malformaciones fetales, podemos ir buscando defectos superiores. Ustedes han hecho ginecología, ¿no? Los úteros arcuatos, los úteros fidelfos, abicados, ¿no? Causas placentarias, como ya les mencioné, una tumoración de la placenta, tipo coriangioma. Trastornos maternos, ¿no? La obesidad. Siempre vamos a hablar de la obesidad, la diabetes, el lupus, la enfermedad de tiroides, todo eso. Otros que son inducidos, ¿no? Acuérdense de la ecografía genética. ¿Para qué nos sirve la ecografía genética? Para el descarte de generalmente alteraciones cromosómicas. ¿Para qué más nos sirve? Para ver la preeclampsia. Screening de preeclampsia.
Entonces, si tú encuentras una paciente, bueno, actualmente con, de repente, un trisomía 18, una trisomía 13, sabes que tu expectativa de vida es baja, finalmente, ¿qué se hace? ¿No? Como dice acá, inducimos el aborto, ¿no? Porque ya sabemos qué tiene este fetito, ¿no? Insuficiencia cervical. ¿Han visto ustedes insuficiencias cervicales? ¿Sí? En el hospital hemos tenido una fecha que tenemos como 4 pacientes con insuficiencia cervical. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cervical? Dilatación cervical sin dolor, sin contracciones, el cuello se comienza a abrir espontáneamente. Entonces se pierden los embarazos, ¿no? Entonces las insuficiencias cervicales ahora han aumentado también porque pacientes que han tenido conos cervicales, cono libre, cono frío, por antecedentes de sea de cervix, puede crear una insuficiencia cervical. Entonces tenemos que buscar esto. Los pacientes que tienen amenazas de parto pretérmino o pérdidas del embarazo prematuro, hay que buscar insuficiencia cervical, porque nos está avisando, ¿no? Que se presenta por algo, se está presentando estas amenazas, ¿no? Y el manejo, ustedes saben, ¿no? De la insuficiencia cervical, el cerclaje cervical, ¿no? Diferentes técnicas, de Satones, de Shiro, la cosa es cerrar ese cuello. Y progestágenos para evitar que haya contracciones, que la fibra muscular se relaje, que esté más dura. La siguiente. Por el aborto terapéutico. En Perú tenemos ya la norma nacional del aborto terapéutico, ¿no? Pero lamentablemente, como todo trámite burocrático, es un montón de trámites para que acepten un aborto terapéutico, ¿no? Y ese que lo hacemos con indicación médica. ¿Y a quién se lo hacemos? ¿A quién se lo hacemos? ¿No? Pacientes embarazadas a las que el embarazo ponga en riesgo su vida. Por ejemplo, un lupus activo, cuando el embarazo va a desmembrarse. Una nefropatía, ¿no? Una insuficiencia renal, grado 3, 4, o sea, que el embarazo le va a ir muy mal a esta paciente. Pacientes con cardiopatías que tengan, por ejemplo, disminuida la fracción de eyección cardíaca, menos del 30%, y el embarazo va a ser terrible para ellos. Entonces, es una indicación. Y también en quién hacemos el aborto terapéutico. Fetos o embriones que tengan malformaciones incompatibles con la vida. ¿Ya? Lógicamente no van a un fetito que tenga una ventriculomegalia a nivel cerebral, un Walker, una oroprosencefalia, una cardiopatía congénita severa, ¿no? Porque es un montón de patologías que puede haber, ¿no? Entonces el que hacemos por indicación médica. Y después viene el aborto electivo voluntario. Ese es que no hay ninguna patología, pero la mujer elige abortar este embarazo, ¿no? No es por indicación médica. En el Perú todavía no lo hacemos, yo no sé, yo no estoy de acuerdo en eso, no sé cómo ustedes lo pensarán, pero si vas a abortar, mejor cuídate, ¿no? Sencillamente, ¿no? Porque un aborto no es tan simple, ¿no? Es algo fácil, puede ocurrir perforaciones uterinas, infecciones, entonces yo no estoy de acuerdo particularmente en esa parte. ¿Bien? La siguiente, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos una imagen. Hay un término que a veces van a escuchar en los hospitales que se llama un aborto en curso. En curso. Esta imagen justo la traje para que la vean porque ¿cuál es el aborto en curso? Vean ustedes acá el útero en corte sagital. El saco gestacional en un embarazo normal, ¿dónde se debe ubicar? Al fondo del útero. Pero ¿qué llama la atención acá en esta imagen? Se está acercando al orificio cervical. O sea, ¿qué más nos llama la atención? Que es un saco alargado. Este embarazo se está expulsando en ese momento. Es un aborto en curso. Ya se está prácticamente saliendo a través del canal cervical. Muchas pacientes llegan así, ¿no? O sea, con dolor, ahora hacemos la ecografía, vemos el óseo abierto, hacemos la ecografía y vemos que el aborto está acercándose ya, pasando el orificio cervical interno. Entonces se está abortando en ese momento. No hay mucho que hacer en estos casos, ¿no? La siguiente, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la otra patología frecuente dentro de lo que es las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Otra muy frecuente, el embarazo ectópico. Entonces ustedes ven acá esta gráfica, todos los lugares que puede haber un embarazo ectópico, fuera de la cavidad uterina. Entonces, miren ustedes la ubicación, ¿no? Tenemos cervicales, con el
aumento lamentablemente de la incidencia de cesáreas apareció un nuevo ectópico, ¿no? Ectópico y cicatriz de cesárea previa, ¿no? Gracias a las cesáreas. Tenemos los ectópicos intersticiales, ni una serie de educación del intersticial, que es en el espesor del miometrio, ¿no? Intersticial. Tenemos el ísmico, que está próximo al intersticial, porque la entrada de la trompa al útero es una zona que se angosta, es un istmo, se forma. Ahí puede haber otro. Tenemos el ampular, que es el más frecuente de todos, el fímbrico, el ovárico y el abdominal, ¿no? Una estuvieron en el caso en el hospital, en el central, en el seguro, un abdominal, pero era un abdominal hepático, ¿no? Imagínense, ¿quién se va a imaginar? Son rarísimos tener un abdominal hepático. Entró cirugía, un montón de personal a él. Porque esto no lo podemos dejar. No lo podemos dejar porque el tropoblasto comienza a invadir, porque va a buscar más flujo. Entonces se puede pegar al intestino, a la aorta, lo que esté por ahí, al hígado. Entonces es muy complicado en dejarlo pasar esto. ¿Ya? La siguiente, a ver. ¿Han visto, según ustedes? Por eso lo he presentado en un congreso, de central, así, ¿no? Entonces, ¿qué es el embarazo ectópico, no? Es la implantación del blastocisto. Es el blastocisto, acuérdense. El blastocisto se forma más o menos a los 7-8 días. ¿Sí? Se fertiliza el óvulo y se forma el blastocisto 7-8 días. Donde se encuentre el blastocisto, se va a implantar. ¿Entienden? Si todo está permeable, ¿no? Se va a fertilizar en el tercio externo de la trompa, va a viajar el blastocisto hacia la cavidad uterina, a los 8 días llega ahí, perfecto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hubiera un estrechamiento de la trompa? Por una E, por clamidia. El blastocisto no va a pasar por la trompa. Llega 8 días, donde está, ahí se va a quedar implantado. Entonces, es la implantación del blastocisto, ¿no? Como ustedes ven ahí, más frecuente el nivel de la ampolla, ¿no? El 70% casi son ampulares. ¿Ya? Los demás van bajando en frecuencia, ¿no? Y al final ven ustedes que tenemos el embarazo heterotópico. Yo particularmente nunca he visto uno. Los colegas míos sí han visto, ¿no? ¿Qué es el heterotópico? Un embarazo intrauterino y un embarazo ectópico a la vez. Entonces hay que operar y sacar el ectópico. No tocamos el intrauterino, ¿no? La siguiente es rarísima. Los predispone, ¿no? Terapia de reemplazo, terapia de reproducción asistida, ¿no? Por eso. Vamos a hablar del ectópico tubárico, que es el más frecuente, ¿no? Casi el 70% de estos pacientes. ¿Cuál es la causa predisponentes? Infecciones. Básicamente, ¿quién? Infección por Chlamydia trachomatis. Acuérdense, la infección por Chlamydia es muy asintomática. Muchos tenemos a Chlamydia, incluido yo. ¿El problema cuál es? Que la Chlamydia causa nivel de las trompas, fibrosis, estenosis, acoramientos. Entonces, no va a pasar el blastocisto por ahí, se va a quedar ahí. El factor tubárico, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han tenido de repente un proceso a nivel de la trompa, ¿no? De repente la resección de un quiste, de repente pacientes con ligaduras, puede ser la ligadura no te protege al 100%, ¿no? Falla 0.02% de las ligaduras, pero es una zona que está estrechada, entonces si se embaraza va a ser un ectópico esta paciente, ¿no? Retraso en el embarazo, ¿no? Pacientes mayores, así que, y las que tienen terapia de reproducción asistida. Si tienes un embarazo ectópico previo, 4 o 5 veces que tengas un siguiente ectópico, ¿ya? Cirugías previas sobre la trompa, ¿no? Plastías tubales, esos pacientes que se hacen la ligadura, consiguieron una nueva pareja y quieren otro hijo, y ya no, la nueva pareja, ¿qué hacen? Recanalización tubaria, plastía tubaria, pero eso las puede predisponer por el estrechamiento de la luz a un ectópico. El tabaquismo, las pacientes que fuman, porque la trompa uterina tiene peristaltismo también. Entonces, el tabaco disminuye el peristaltismo, de donde está el blastocisto, se implanta. La enfermedad inflamatoria pélvica, como ya les mencioné, la edad mayores, los abortos también predisponen, ¿no? O procedimiento, el aborto médico creo que puede predisponer a embarazos ectópicos. El uso del dispositivo intrauterino, ¿sí? Pero no por culpa del DIU, ¿no? Mucha gente dice, yo tengo un ectópico porque tengo DIU. No, señora, es porque su esposo es infiel de usted. Uno de los dos, porque ha habido una infección. Acuérdense, cuando hay un DIU,
a través de las guías que se dejan en la vagina, si hay infecciones, por ahí ascienden los gérmenes y te produce una EPI. Pues no le echen la culpa a Dios, no tenemos la culpa nosotros. La siguiente. ¿Cómo encontramos las? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un ectópico? Acuérdense que el ectópico está fuera del útero, el útero está preparado para crecer casi 500 veces su tamaño en una gestación normal. Pero la trompa, el ovario, eso no está para ello. Entonces, muchas pacientes vienen, primero sí hay que preguntar, ¿no? Amenorrea, tiempo de embarazo. ¿Cuánto tiempo de amenorrea tiene la paciente? Métodos anticonceptivos. Pacientes jóvenes, sexualmente activas, eso, ¿no? Dice, sí, tengo retraso menstrual, no uso método anticonceptivo, pero tengo sangrado y dolor. Entonces, acuérdense, ¿no? No todos los sangrados vaginales son ectópicos, no todos son abortos. Entonces, vemos el sangrado vaginal, no viene por sangrado. Pero ¿qué diferencia un aborto de un ectópico? El sangrado de un ectópico es un sangrado escaso, rojo oscuro. El sangrado de una amenaza o un aborto incompleto es mayor en cantidad, pero es un color más rojo rutilante, es un rojo vivo. Eso es algo fundamental, hacer bien la anamnesis, ¿no? Presentan dolor abdominal, por eso yo les digo siempre, pregunten cómo son las características del dolor, ¿no? Si le duele como una regla, no, esta es una amenaza de dolor. Si le duele en la parte de hipogastrio, pero no lo relaciona, dice, no tengo un dolor nomás, no, entonces hay que buscar que sea un ectópico. Entonces, como el ectópico se ha roto, ¿no? Puede haber un hemoperitoneo masivo, un litro y medio de sangre en cavidad peritoneal. Entonces, a veces muchas pacientes vienen con omalgia, con dolor en el hombro derecho, generalmente. ¿Por qué? Hay tanta sangre en la cavidad peritoneal porque se rompió el ectópico que se estimula el nervio frenco, que está subdiafragmático, y es un dolor referido, ¿no? La irritación de acá, la manifiesta en el hombro. Nosotros hemos tenido muchas pacientes que vienen así, que ni siquiera se pueden echar tanto, que al ponerle en su inspiración, la sangre sube más y le causa mucho más dolor. Entonces, si hay dolor en el hombro, en su cabeza piensa que es un hemoperitoneo masivo en sus pacientes. Trastornos vasomotores, sí. ¿Por qué? Si está sangrando y es masivo, ¿qué va a tener la paciente? Lipotimias, hipotensión, taquicardia, ¿no? Todos son problemas vasomotores por la hipovolemia en la paciente. La siguiente. Diagnóstico, ¿no? Siempre, ¿no? Buscar la ecografía es nuestra arma de nosotros, ¿no? Prácticamente es lo que usamos para toda la paciente, se les hace ecografía. Entonces tenemos que buscar primero si hay saco gestacional intrauterino. Si no hay saco gestacional, ectópico. Si por ejemplo hay una gestación de ubicación desconocida, tiene que aumentar la beta-HCG. Normalmente es que aumente un 53-60% a cada 48 horas. Si no tiene ese aumento, pues un 21%, un 30%, pensemos en esto. La progesterona sérica, como ya les mencioné, ¿no? Si tiene menos de 5, o entre 10 y 25, pensemos en esto. La sonografía, ¿no? La ecografía, ¿no? Los datos que están ahí son gestacional, el ciclo que hemos visto ya en la amenaza. Pero la parte de abajo, que corresponde, ¿no? En ecografía podemos ver una masa marcial heterogénea, que no es ovario, que no es un quiste, es heterogéneo. Si hay sangre libre, acuérdense que nosotros ya por ecografía podemos ver ya 50 mililitros de líquido. Entonces a veces ya tienen 100, 200, ya podemos ver líquido libre en cavidad peritoneal. La reacción decidual, acuérdense, a pesar que el embarazo no está dentro del útero, ¿qué pasa con el endometrio? El endometrio, la beta-HCG, va a estimular al cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo va a producir mayor progesterona, y ¿qué va a hacer con el endometrio? Lo va a decidualizar, lo va a preparar para recibir un embarazo, así sea un ectópico. Entonces el endometrio lo vemos hiperecogénico, grueso, pero no hay saco gestacional. Entonces pensemos en un ectópico. Y en algunos casos ese término que dice al final, ¿no? Que a veces nos ha hecho confundir, ¿no? Parece un pseudosaco gestacional. Un saco gestacional intrauterino normal es bien redondito. Un pseudosaco ustedes lo ven alargado. Acuérdense que el endometrio tiene la hoja anterior del endometrio y la hoja posterior, ¿no? Prolifera y acá se van a juntar en interlínea. Por eso aparece un endometrio trilaminar, ¿no? Cuando hay un embarazo normal, ¿dónde se ubica el saco gestacional? No se ubica en interlínea,
el saquito se va a ubicar en el espesor del endometrio. Cuando es un ectópico, el pseudosaco se va a ubicar acá, en la interlínea. Eso es lo que nos ayuda a diferenciar, porque a veces podemos confundir un pseudosaco con un saco gestacional. Entonces la ubicación nos ayuda acá. La siguiente, ¿verdad? Entonces acá tenemos, ¿no? Un embarazo a su izquierda, un embarazo normal, y se acabó la batería, ¿no? Ven ustedes ahí, la imagen de la izquierda, ven, ¿no? El saco redondo está ubicado al fondo del útero, ¿sí? A la derecha, ¿qué les llama la atención de esa imagen? Anicogénica, interlínea. Es alargada, está en ubicación en la interlínea, al lado izquierdo, a su lado derecho. Ahí, acá está el pseudosaco. Miren ustedes dónde está la interlínea, acá, justo al centro del pseudosaco. Acá diferente, ¿no? Acá tenemos la interlínea y está en el espesor del endometrio. Entonces, esto es una gestación intrauterina, este es un pseudosaco. La siguiente, ¿verdad? Acuérdense que hablamos en ecología que encontramos una masa anexial heterogénea. Acá está. Si no hay saco intrauterino, vean a su imagen izquierda, en un corte, el útero, ese color material. Entonces ven ustedes el útero al lado izquierdo, con el endometrio no está engrosado. Ímparuterino, una imagen heterogénea. No es ovario, eso no es ovario. Es heterogéneo, no es quístico, es sólido quístico, ¿no? Entonces es una imagen. Haciendo unidad clínica, dice, ¿no? Retraso menstrual, sangrado, dolor, útero vacío, masa anexial, ectópico. A la derecha es el signo del anillo de fuego. O sea, esa imagen heterogénea, como hay trofoblasto ahí, hay mayor vascularidad. Entonces, vemos mayor vascularidad cuando le ponemos el DOP, que lo llamamos el amigo. Pero esto no es patognomónico de ectópico, lo podemos encontrar en el cuerpo adulto. O sea, otra trampa que nos ponemos, ¿no? Solo que las características de la imagen es diferente. La siguiente, ¿no? Si hay a la imagen de la izquierda, ¿no? En la imagen es, ahí está el cuello, ven el útero, el cuello, y ven el útero con un endometrio delgado. Y en el fondo del saco de Douglas, donde está la flecha, es imagen oscura y fotogénica, es sangre viva, ¿sí? Sangre en este caso. A la derecha ven lo que se llama un procedimiento que antes se hacía mucho cuando no teníamos todavía ecografía, la pulocentesis. Cogíamos el labio posterior del cuello con un penatro, con una pincelina, no, sin anestesia, no duele mucho. Lo reaccionábamos hacia arriba, exponíamos el saco vaginal posterior y con una aguja, con una jeringa y una aguja de anestesia epidural, que generalmente son más largas, introducíamos al saco vaginal posterior y aspirábamos. Si salía sangre, ectópico. Si no salía sangre, no era ectópico. ¿Ya? Entonces, esa es la pulocentesis. La siguiente, ¿verdad? Tratamiento puede ser médico, quirúrgico. Metrotexate es la droga de elección, ¿ya? Pero hay criterios para eso, ¿no? Beta-HCG menos de 5.000, saco gestacional menos de 3.5. Si hay embrión sin actividad cardíaca, puede usar metrotexate. Si no hay eso, cirugía, laparoscopía o laparotomía, cualquiera de los dos. O sacamos la trompa o solo hacemos una incisión y sacamos el electrodo. Y la vacuna anti-10 no se olvide. La siguiente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un embarazo ectópico en la trompa, ¿no? En la imagen de la derecha ven la trompa, ¿no? Rechoncha y dilatada. La siguiente, ¿no? En la parte de la izquierda tenemos la salpingostomía. Para cuando queremos preservar, ¿no? La trompa, una incisión en la trompa y aspiramos solo el contenido. En la parte derecha vemos una salpingectomía. Sacamos toda la trompa o una fracción de la siguiente, ¿no? El ectópico intersticial, acuérdense de la ubicación, ¿no? Ese está en el espesor del miometrio. Ven en la imagen de la izquierda que está cubierta por miometrio. En la imagen de la derecha está prácticamente bien en el miometrio, ¿no? Acá tenemos que hacer una cirugía, una cornostomía, ¿no? Una resección en cuña y sacar ese ectópico de ahí. La siguiente, ¿no? El embarazo de cicatriz de cesárea, ¿no? Ven ustedes ahí el útero y miren, ha dividido el útero en dos mitades, la que está más cerca al cuello ya es patológico.
Y vean ustedes, no está en la interlínea, ¿no? Está en la parte superior, pegadito arriba, hace prominencia también, ¿no? Y en la imagen de la derecha ven, ¿no?, es ectópico en la cicatriz de cesárea. La siguiente, ¿verdad? El ectópico cervical es diferente al otro. Acá se llama el signo del reloj de arena. Ven ustedes el cuerpo uterino y una imagen más redondeada que está en el espesor del cervix. Entonces es un ectópico cervical. La siguiente, ¿verdad? El ectópico abdominal, ¿no? Ven ustedes arriba el útero y en el fondo del saco ven la placenta como feto. En la parte de la derecha la cirugía hay que extraerlo, esto no lo podemos dejar ahí, ¿no? Los textos dicen que se puede dejar la placenta, pero otros recomiendan que no, porque esa placenta se va a infectar o produce una infección, que es mucho más complicado. La siguiente, ¿no? El ectópico ovárico, ¿no? A la izquierda ven el ovario, es imagen anecogénica que puede confundirse con un folículo, pero si tiene todo el cuadro clínico, ¿no?, es un ectópico ovárico. La imagen de la derecha ven el ovario y, ¿no?, un ectópico que está en la puntita del ovario. Puede ser una restricción en cuña, o una corectomía, o una quistectomía de cirugía. La siguiente. Y se acabó. Mi chico, me está botando ya. Gracias.